Hola, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarles una vez más para desarrollar e ir terminando esta serie de El Evangelio del Reino. ¿Está bien? Eh, para algunos muchas cosas sorprendentes, para otros cosas que no les agrada, en fin. Creo que pues estamos aquí para meternos en todo este tipo de temas, para investigar, para analizar. Y este tema del calendario pues es un tema bastante llamativo. Ayer estuvimos hablando acerca de el descubrimiento de las cuevas de Qumran en Cisjordania. Espero que se tomen el trabajo de averiguar de qué se trata esto, qué contenían esas vasijas de barro, qué libros encontraron y también ir a leer esos libros, el libro de Jubileos, el libro de Yeser, el libro de Enoch, al cual estamos citando ahora, que eran escrituras de las que se tomaban los escritores del Nuevo Testamento, tomaban de esas escrituras para escribir las cartas y para escribir incluso los evangelios. Así que, pues bienvenidos, me alegra estar con ustedes y lo ideal es que sigamos avanzando, ¿no? En toda esta búsqueda que teníamos de hallar el calendario o la manera como el Padre cuenta el tiempo, pues fuimos avanzando, nos topamos con este descubrimiento de 1947 de estas cuevas, de lo que contenían. Nos asombramos de ver pues cuántas cosas había allí interesantes. El libro de Enoch, que menciona además del calendario muchas otras cosas. Por ejemplo, que cada evento en la naturaleza está a cargo de un ángel, que este ángel que está encargado de precisamente de las estaciones es el ángel Uriel, y que es precisamente este ángel, el ángel Uriel, que le muestra el calendario del Padre a Enoch. Se lo entrega, le dice cómo debe contarlo, cómo debe empezar la cuenta, y por supuesto Enoch pues se lo transmitiría a sus descendientes. Por supuesto, cuando el pueblo de Israel es cautivo en Egipto, pues lo pierde porque se vuelve un esclavo y adopta el calendario egipcio. Pero una vez el padre lo va a sacar de Egipto, le pide que celebre Pesaj, que celebre la Pascua. Y además en Éxodo 12:2 le da la orden a Moisés y Aarón de que empiecen a contar ese mes que van a salir de Egipto como el mes primero del año. ¿Sí? Les dice que observen el mes de Abib, el mes de la primavera. Esto se puede saber también, ya más adelante les voy a dar la cita porque se me olvidó traerla. Esto lo podemos saber porque en la plaga del granizo se dice que el lino ya estaba en junco, ya estaba es decir, ya estaba maduro junto con la cebada, estaba en esa temporada. Y si ustedes investigan, la temporada de la cebada en Medio Oriente es esa, es marzo, es a mediados de marzo para adelantico. Entonces, de ahí podemos saber que está hablando de la misma temporada, está hablando de la primavera, de la llegada de la primavera. Hemos visto que ese calendario debía tener 12 meses porque Shlomo y David se regían por un calendario siempre de 12 meses. Además de eso, pues encontramos que en el calendario de Enoch esas pautas, digámoslo así, se cumplen, y por eso fue que nos llamó bastante la atención. Descartamos el calendario de judío, que se basa por la luna, y entonces comenzamos a analizar y fuimos encontrando muchas cosas que pues no viene al caso repetirlas o decírselas porque hacen parte de otro tema. Ese
calendario celestial, como es llamado, ustedes pueden ubicarlo, pueden buscarlo en Google, pero se van a encontrar con algo. Bueno, más adelante les voy a dar la conclusión y ahí les voy a explicar con qué se van a encontrar cuando vayan en busca del calendario de Enoch. Pero como les digo, empieza con el día que tiene 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz. Ese día se le llama el equinoccio, equi de igual, inoxio de noche, igual noche. Sucede el día en que inicia la primavera, aproximadamente el 20 de marzo de cada año. Entonces, según Enoch, Uriel, que era el ángel, le mostró que dicho calendario tenía 12 meses, 30 días cada mes, que tenía 4 estaciones y le dijo que al finalizar cada estación debía intercalarle un día. Repito, el ángel Uriel le dijo que apenas terminaba la estación debía meterle un día, es decir, al día 90 debía meterle un día y dejaba ese día, digamos como un espacio para empezar la otra estación, y así es como debía contar las 4 estaciones, con 4 días intercalados en cada estación. Al investigar nos encontramos que los sacerdotes del templo de Shlomo eran pues los designados guardianes de ese calendario. Ellos eran quienes avisaban al pueblo acerca de los días de fiesta. Para eso utilizaban el shofar, ¿verdad? Para convocar a las fiestas. Entonces el pueblo pues estaba en sus asuntos y cuando eran convocados pues venían al templo. Y pues analizándolo de esta manera nos dimos cuenta que de acuerdo a ese calendario pues los sábados no correspondían a ese Shabbat semanal. ¿Está bien? Nos dimos cuenta que pues si digamos el año empieza el 20 de marzo a la caída de la primavera, pues la cuenta era que ese primer día era el rojo de Esh, la cabeza de mes, y que se empezaba a contar a partir del otro día, pues todo el año, ¿cierto? Y entonces no correspondía el sábado actual, porque ese 20 de marzo que descubrimos eso no era principio de semana, era como la mitad de la semana, en fin. Entonces empezamos a descubrir eso, empezamos a ver que a partir de allí era que se contaban las fiestas. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua empezaba a los 14 días, es decir, desde el 20 de marzo se contaban 14 días para la celebración de la Pascua. Y bueno, pues todo esto era algo muy fuerte para nosotros, pues no muy fácil de entender, no encontrábamos quien nos explicara, los videos en YouTube eran muy escasos, la gente estaba celebrando con el calendario judío. Y bueno, estábamos en esas cuando de repente una persona me compartió un video de una profesora llamada la profesora Raquel Elior, decana de la Universidad de Jerusalén. Ella realizó su tesis de doctorado. Por cierto, fue muy llamativo que fue una tesis que ella basó en los descubrimientos arqueológicos de las cuevas de Qumran. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, dije, ¿esto qué es? Esto son muchas coincidencias y vean lo que esta señora está diciendo. Es una académica, ella no tiene, bueno, es judía por sí, y es profesora, entonces ella no tenía o no tiene ninguna intención en convencerlo a uno de nada, simplemente daba las evidencias de lo que había encontrado, daba sus conclusiones como arqueóloga, y sus hallazgos pues fueron realmente sorprendentes. Fue lo que más me impactó, ¿sí? De sus declaraciones fue precisamente eso. Entonces
Ella empieza, ustedes pueden buscar sus temas en YouTube, sus videos de YouTube, y hay uno en especial que habla del calendario. Y en ese video ella explica que el pueblo de Israel no siempre ha tenido el mismo calendario. Es decir, el actual que tiene no era el mismo que tuvo en los tiempos antiguos. Entonces el hallazgo es sorprendente porque ella, que es judía de nacimiento, empieza a hablar de las cuevas de Qumran, del calendario de Enoch, que el correcto calendario es el calendario de 364 días, no el romano actual ni el de los judíos tampoco. Así que bueno, una cantidad de cosas, y menciona, nosotros no estábamos tan equivocados, ella menciona el cambio que ocurrió con Hillel II, que aparece en Wikipedia. Ustedes pueden buscar Wikipedia Hillel II y ahí le va a decir quién era Hillel, cuándo cambiaron el calendario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas me llamaron aún más a mí la atención. Y yo dije, no, tiene que ser por acá el calendario del Creador. Y bueno, fue así como fuimos caminando, fuimos buscando más y más acerca del calendario del Creador, y fuimos formándonos una idea de que realmente el calendario que más se ajusta a las dinámicas del tiempo en las Sagradas Escrituras, pues es el calendario de Enoch. Y nos fuimos como desintoxicando de todo este cuento del calendario romano y todo lo que celebrábamos. Empezamos a dejar de celebrar cumpleaños, de celebrar Navidad, de Año Nuevo, de todas esas cosas, y pues siempre digamos que el inicio de esa etapa es un poco difícil. La familia no nos comprendía y digamos que se ponían disgustados. Otro hecho significativo fue que en esta búsqueda, si ustedes leen Lucas, el capítulo 23, el verso 54, se menciona que Yeshua muere. Todos los evangelios lo dicen, que muere en la Pascua. Entonces, si ubicamos el 20 de marzo, el principio del año, el 20 de marzo, hay que sumarle 14 días después. Estamos hablando del 4 de abril, más o menos aproximadamente, como el día en que muere Yeshua, porque es el 14 de Aviv, día de Pascua, ¿sí? Y yo nunca podía entender cómo la Biblia decía que iba a estar 3 días en el sepulcro y que se levantaría, ¿no? Que luego se levantaría. No entendía, porque decía, bueno, si lo tomaron el viernes ya prácticamente en la tarde, en la noche, o sea, si lo matan el viernes en la noche, ¿cómo es que el domingo a la madrugada ya está resucitando? Yo no entendía la cuenta. Pues con este calendario se puede entender perfectamente. Miren lo que dice, aquí está Juan 19:31. Miren lo que dice. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del Shabbat, pues entre paréntesis dice el libro de Juan, aquel día era día de reposo de gran solemnidad. Entonces rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Quiero llamar la atención que dice que era un día de reposo de gran solemnidad. Por supuesto, esa palabra no es fácil rastrearla en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, porque no aparece igual, solo aparece solemnidad. Pero si aparece gran solemnidad, me está diciendo sin duda que había algo más que solo la fiesta del Shabbat semanal. Entonces, ese 15 de Aviv, porque ya era 15 de Aviv, ¿sí? Bueno, para los que no entienden.
Todavía. Se dice que el 20 de marzo, más o menos, cayó la primavera y a los 14 días se celebraba Pascua. ¿Está bien? Yeshua murió ese 14 de Aviv en cumplimiento de la Torá y de las fiestas, porque Él era el Cordero de la Pascua, Él era todo, toda la Torá era Él era la Torá viviente, así que Él muere el 14, no un viernes, como la gente se imagina, sino el 14 de Aviv. Y no sabemos para equivalencia qué día sería, todavía no lo sabemos, pero se dice que ese 15 de Aviv era un Shabbat de gran solemnidad. Sáquense de la idea que era sábado. Dice que era un Shabbat de gran solemnidad, es decir, que no solamente era un Shabbat semanal, o no era un Shabbat semanal, sino que era un Shabbat de una fiesta, que para la Torá era de más solemnidad las fiestas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué haría referencia? Pues al estudiar Levítico 23, léanlo, repásenlo. No pudo haber estado hablando de nada más ni nada menos, sino del primer día de Matzot, es decir, de panes sin levadura. Eso lo sabemos, ¿cómo lo sabemos? Leyendo Levítico 23, donde dice que el 15 de Aviv era panes, el inicio de panes sin levadura. Entonces Mashiach Yeshua fue muerto el día 14 de Aviv a las 3 de la tarde aproximadamente, dice el texto. El día 15 estuvo en el sepulcro y se menciona que las mujeres descansaron a causa del mandamiento. La gente tiene en su mente sábado, pero ahí no dice qué día era día de reposo. ¿Por qué era día de reposo? Porque el día 15 era un Yom Shabbat de acuerdo a la Torá, de acuerdo a Levítico 23. Ese 15 era un Shabbat de panes sin levadura, de acuerdo a Levítico 23. Y eso prueba que todos los 14 del primer mes era Pesach, era Pascua. Y el 15 de ese primer mes, el día siguiente, era Hat Masat, que era panes sin levadura. Entonces todo se ajusta perfectamente y cuando ustedes hacen el estudio de Éxodo, esto es impresionante, Voy a marcarlo hasta donde íbamos porque olvidé explicarles eso. ¿Qué fue lo que pasó en el maná? Aquí está, en el maná. Vamos a ver si el calendario de Yeshua y de los discípulos era el mismo de Moshe, de Moisés. Se van a sorprender con esto, les va a volar la cabeza. Esto hay que buscarlo con pinzas y con lupa. No es para la gente que no le gusta estudiar realmente el texto, no. Es para gente que se pasa horas estudiando, horas orando. Entonces vamos a ver. Esto es para hacer cuentas matemáticas. ¿Por qué? Porque el Padre le gusta así, el Padre le gusta esconderlo todo, no lo deja. Él mismo dijo, no le tiren las perlas a los cerdos, ¿no? El que quiera encontrar el tesoro tiene que escarbar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos. Atentos, muy atentos, porque la cuenta tiene que ser exacta. Éxodo 16:1 dice, y partieron de Elim, y llegó, estamos hablando de la salida de Israel de Egipto. Mentalicémonos con eso. Y partieron de Elim, y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sinaí a los 15 días. Pónganse eso en su cabecita. Celebran Pascua el 14 y dice que llegaron a los 15 días, es decir, pasaron 15 días caminando, pero del segundo mes. Hagan las cuentas. Salen el 14 del primer mes y llegan al día 15 del segundo mes. ¿Está bien? Y dice que murmuró toda la congregación contra Moshe y dijo el Eterno a Moshe, haré llover sobre vosotros pan del cielo. Acuérdense que estaban peleando porque estaban supuestamente aguantando hambre. Cuando el Padre los tenía era en un ayuno. Y el ayuno es benéfico.
Así que murmuraron y decían que mejor se hubieran quedado por allá en Egipto, que allá les daban cebollas, que allá les daban ajos, que allá les daban no sé qué. Bueno, entonces dice aquí, estaban allí murmurando y el padre les dice, bueno, les voy a dar pan del cielo. Y dice, sucederá que en el día sexto, cuando preparen lo que van a traer, será el doble de lo que suelen recoger cada día. Pero el Eterno oyó las quejas de la congregación, entonces dijo, oído, a la caída de la tarde comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan. Y sucedió que el día sexto recogieron, ¿qué? El doble. Entonces lo primero que debemos descartar de Éxodo 16 es un relato, es una narrativa de lo que sucedió ese día. Algunos que usan este pasaje para desvirtuar un Shabbat diferente al gregoriano, ¿no? Estiman que el Shabbat no pudo ocurrir el 15 de ese mes porque obligado a caminar en Shabbat, ¿no? Porque no pudo ser que el pueblo fue obligado a caminar en Shabbat. Pero recuerden que antes de ese evento el pueblo de Israel no obedecía el mandamiento del séptimo día. Solo después de este evento del maná es que comienza a obedecerlo. Pero era un pueblo prácticamente pagano. Había olvidado todas sus culturas, todo, y ahora el padre tenía que reeducarlo. Así que bien pudieron haber caminado ese Shabbat hasta que el padre no lo instruyera, y noten bien que él usa como mecanismo del Shabbat para sembrarles en la mente el calendario, ¿no? Entonces, en este calendario ubicamos que ellos, los hebreos, llegan un día 15 del segundo mes. Esa es la llegada. Salen un 14 del primero y llegan un día 15, pero del segundo mes. Entonces, según los datos que nos da el texto de Éxodo 16, 1 al 25, el 15 del segundo mes llegaron a Sinaí. Luego el texto me dice que ese mismo día, el día 15 del segundo mes, no sáquense de la cabeza el segundo el 15 del segundo es el 2 de febrero. No, sáquense de la que estamos hablando del mes que sigue de Abib, ¿no? En el calendario del Creador. Entonces, ese mismo día 15 del segundo mes, los meses no tienen nombre para el Padre, ¿no? Él no les dio nombre. El 15, a la caída de la tarde, recibirían carne, ¿sí? Y al día siguiente, es decir, el 16, recibirían pan del cielo o maná. Y a partir del 16 se establecería el conteo de 6 días trabajarás, así que el sexto día es el 21. Repito, si el 15 iniciaba la cuenta, pues el 6 días trabajarás iría a dar al día 21. Por lo tanto, el séptimo día de ese segundo mes fue un 22, un día 22. Establecido el 22 como Shabbat semanal, en ese momento podemos declarar sin temor a duda que el segundo mes del año hebreo, del momento en que Moisés saca al pueblo, los Shabbat de ese segundo mes fue un 8, un 15, un 22 y un 29. Esos fueron los Shabbat semanales. Así que ya establecimos eso porque ahí, de acuerdo a esa cuenta matemática, eso es lo que nos da. El día después de Pesaj comieron, estamos hablando ya de cuando entran a la tierra prometida, ya siembran, es el primer año, ¿cierto? Dice que comieron lo que la tierra producía, ese matzat y espigas de grano tostadas. Acuérdense que la fiesta pedía traer un manojo de cebada para presentarlo, la fiesta de los primeros frutos. Así que ya estaban allí en la tierra. Voy a leerles para que no digan que es inventos míos. Josué 5:10. Josué 5:10. Dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Estamos en Josué. Ya estaban en la tierra. Y ellos observaron Pesaj. ¿Qué día? El 14º, o sea, el día 14 del mes, en las llanuras de Jericó.
Entonces seguía lo mismo que Levítico 23. Ahora Josué, ya entrados en la tierra, ya muerto Moisés, estaba celebrando el 14 de Abib, estaba celebrando Pesaj. Ahora Josué 5:12, al día siguiente, después que habían comido los frutos producidos en la tierra, el maná se acabó, cesó. Desde aquel momento en adelante los hijos de Israel ya no tuvieron maná, en cambio ese año comieron del producto de la tierra de Canaán, ¿no? Ese era el objetivo del maná, pues era mantenerlos en el desierto, pero ya que empezaban a cultivar ya no era maná, sino era cebada, trigo, etc. Entonces este es el primer mes, el mes de Abib, el mes de la caída del maná, fue el segundo mes, pero entonces ya tenemos las cuentas claras. En las escrituras hebreas no existe la palabra coincidencia, ni mucho menos la casualidad. Entonces nunca un evento en la historia del pueblo del Creador fue producto de eso, de la casualidad o del azar. Cada número, cada letra, cada cosa que nos aparece, el mismo Yeshua dijo, ni una yod pasará de la Torah hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Entonces, Él les dio el maná un 16 del segundo mes y lo hizo cesar también un 16, oído. Lo hizo cesar también un 16. Un 16 lo dio, un 16 lo quitó del mes, ¿no? Entonces está tratando de decirnos algo. Noten que este mes de Abib, ya que el texto me dice que celebraron Pascua, tal como luego queda establecido o claro en Levítico 23. Notemos varias cosas. La primera es que para ese momento el calendario juliano y gregoriano no existían, ¿verdad? La escritura me dice que todos los 14 de Abib era Pascua, empezaba la Pascua, y el 15 empezaba panes sin levaduras, que era una semana. Eso es lo que necesitamos establecer. Bueno, no voy a leer Levítico porque ustedes lo pueden leer allá en sus casas. Así que ya tenemos establecido qué era lo que sucedía cada 14 y cada 15 de Abib. Ahora llega Yeshua y dice que lo capturan y ya está a punto de comenzar la Pascua. ¿Qué fecha creen que era esa? Pues 14 de Abib, no iba a cambiar, ellos tenían el calendario, era 14 de Abib, era 14, hasta ahí los judíos estaban celebrando el calendario correcto, era 14 de Abib, cuando matan a Yeshua a las 3 de la tarde en cumplimiento de lo que decía Levítico, las fiestas, que el cordero debía morir esa tarde, así fue que murió Yeshua. Y los textos de los evangelistas me dicen que estaba por comenzar el Shabbat. ¿Cuál Shabbat? Pues el 15 también seguía siendo Shabbat. ¿Qué me indica eso? Que el maná fue el 15, en la época del maná el Shabbat fue el 15 y miles de años después o cientos de años después el 15 de Abib seguía siendo un Shabbat. ¿Me hago entender? Es decir, que las fechas eran inmodificables, que los tiempos eran inmodificables, seguía siendo 15 de Hadmasat, de panes sin levadura. Ahora miren, acá vamos a cambiar un paradigma, algo muy especial, y es que el Nuevo Testamento tiene algunos posibles errores de traducción, que es, digamos que es normal porque los que traducían eran pues gente que no tenía nada que ver con la cultura hebrea, con la Torá. Entonces traían su mente era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que es lógico que se hubieran equivocado. Vamos a mirar las dos posibles traducciones a ese texto para saber a qué primer día de la semana se estaba refiriendo los evangelios cuando dijeron pasado el día de Shabbat, estaba para comenzar el primer día de la semana. Entonces la mente católica occidental cuando lee eso dice, estaba para comenzar el domingo, primer día de la semana. Vamos a ver, porque si hay dos posibles traducciones, la primera traducción es decir, que después de ese Shabbat era primer día de semana, por tanto ese 15 de Abib era Shabbat semanal. Esa es la primera traducción posible.
Pero si lo que el texto está diciendo es que era el primer día de la semana, es decir, que esa traducción es correcta, entonces indudablemente ese 15 fue Shabbat semanal, porque el día siguiente era primer día ordinario de la semana, día de trabajo. ¿Me hago entender? Esa es la primera traducción y es lo que todas las iglesias han aceptado. Pero por supuesto que no es así, porque a lo que se está refiriendo el escritor es que era el primer día de panes sin levadura. ¿Por qué sé eso? Porque eso es lo que dice Levítico 23. Dice que el 14 de Abib era Pascua, el 15 de Abib era Shabbat para empezar la semana de panes sin levadura y al día siguiente era el primer día de panes sin levadura. Entonces la cosa cambia, porque la mayoría de versiones tradujeron pasado el Shabbat el primer día de la semana, pero se les olvidó decir de qué semana vinieron al sepulcro, ¿no? Pero hay unas versiones que encontré que dice pasado el Shabbat, el primero de los Shabbats, algunos dicen Shabbatón, el primero de los Shabbat vinieron al sepulcro, el primero de los Shabbats. ¿Qué es eso? El primero de los Shabbats de todas las fiestas, porque no solamente el séptimo día era Shabbat, sino habían muchos Shabbat por las fiestas. ¿Está bien? Y era el primer Shabbat del primer día de esa semana de Hat Masat de panes sin levaduras, que también era Shabbat, por cierto, ese 15. Entonces, si quieres, puedes leer Levítico 23 y te vas a dar cuenta que eso es así. Así que aquí encontramos una gran cualidad. Y aquí viene el otro descubrimiento realmente sorprendente. El 15 era el primer Shabbat de todos los Shabbat de las fiestas, a la luz del Levítico 23. Un día después de la Pascua era Shabbat anual, ¿sí? O sea, Shabbat de fiesta. Era el día para traer la ofrenda, el manojo de primeros frutos, ¿no? La ofrenda reposaba ese día, escuchen bien, y el 17, de acuerdo a Levítico 23, el día 17 era que el sacerdote la presentaba, la mecía en sus brazos la ofrenda ante el Creador. Vuelvo y les repito, día 14 de Abib se mataba el cordero, se celebraba Pesach. Día 15 era Shabbat de Hat Masat, de panes sin levadura. El día 17 era el día en que el sacerdote traía el manojo y mecía la ofrenda ante el Creador. En Marcos 16 se emplea, que es la cita que les digo, el griego Mia Shabbatón, que significa el primero de los Shabbat, ¿no? Sería pasado el primer Shabbat de los 7 Shabbats de la fiesta del Omer o Manojos. Entonces vinieron al sepulcro. Entonces el Nuevo Testamento debe ajustarse a lo que dice la Torá y a los tiempos de la Torá. Entonces, según Josué 5:10, según esa cita, luego de que los israelitas cruzaron el Jordán, la primera vez que guardaron la fiesta de los primeros frutos, coincidió con panes sin levadura. Entonces, repeat, como dicen los señores gringos. Repetimos, el día 14, Pascua, el día 15, panes sin levadura, hay una ofrenda de fuego. El día 16 se inicia el conteo de las 7 semanas, esa es otra fiesta, las 7 semanas que van terminando allá en Pentecostés. El día 16 se inicia el conteo de las semanas. El día 17 se mece el manojo, el Omer, ¿no? Que ese fue el día que Yeshua resucitó y da la cuenta perfecta, porque día 14, día 15, día 16, 3 días en la tumba, 14 de Abib, 15 de Abib, 16 de Abib y resucita hasta el 17, que es cuando se mece el manojo de los primeros frutos y se presenta, el sacerdote lo presenta al Padre. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Pues que proféticamente Yeshua cumplió lo que la Torá decía, cumplió. Él era la Torá viva, él era a lo que apuntaban todas esas fiestas.
incluso el Shabbat, incluso la Pascua, primeros frutos, o sea, todo apuntaba hacia él. Por eso él dijo, yo no he venido a cambiar la Torá, yo no he venido a abolir la Torá, vengo a cumplirla. Es decir, la Torá apuntaba a mí y yo la voy a cumplir. Yo voy a darle el significado que tiene la Torá. Pero los fariseos vieron la Torá, vieron el libro del que hablaba del elefante y adoraron más al libro del elefante que al mismo elefante del cual hablaba el libro. Entonces Yeshua viene a darle el verdadero significado a la Torá, a cumplir exactamente con lo que las fiestas decían y apuntaban, lo que la Torá decía. ¿Cómo lo cumplió Yeshua? Pues el 14 de Aviv, que era la Pascua, él es la Pascua, él es el Cordero de la Pascua, lo apresan, Pilato declara que él no tiene ninguna culpa, que es perfecto, que era lo que hacía el sacerdote con el Cordero, declarar que estaba apto para ser sacrificado por los pecados del pueblo. Yeshua muere, evidentemente, ya en su cuerpo, en su tumba no hay levadura, no hay pecado, está limpia la ofrenda, que eso ocurrió el 15 porque empezaba panes sin levadura. Él es la ofrenda de fuego. Bueno, podríamos hablar cantidades de cosas con estas fiestas, pero lo voy a hacer rápidamente. El día 16 iniciaba el conteo de las 7 semanas. 7 semanas, cada semana de 7 días da 49 días, que es cuando desciende el Espíritu, el Ruach HaKodesh, allá con los discípulos. 50 días después, tal como la fiesta apuntaba, es donde desciende el Espíritu y se cumple esa fiesta, la fiesta de las semanas o de las cosechas. Entonces, es impresionante. El día 17 es cuando Yeshua resucita y por eso muchos, dice el Nuevo Testamento, que muchos resucitan con él y él va con esas ofrendas, con esas primicias, con esos primeros frutos a presentarlo. Él como sacerdote presenta el manojo de cebada. Por eso les digo que es que las fiestas, los mesiánicos, los hermanos mesiánicos todavía están ahí en la fiesta tratando, digo yo, porque no pueden, es imposible, intentando hacer lo que la fiesta dice. Entonces algunos dicen, yo voy a la plaza de mercado y compro unas verduritas y vengo y las presento como primeros frutos y la fiesta me dice que tengo que mecerla. Entonces, como no hay sacerdotes, se las entrego al pastor y el pastor le pone las manos por encima. Pero por favor, si Yeshua ya las cumplió, Yeshua fue la perfección de esa ley, de esa Torá. Entonces, bueno, quiero que lean también el Nuevo Testamento, el libro de Mateo de Shem Tov, ¿no? Al libro de Mateo, la Iglesia Católica le metió la mano en algunas cosas, los traductores, pero Shem Tov es mucho más claro para hablar de estos temas, porque Yeshua no toma la Pascua con los discípulos, es otro error de comprensión. Yeshua no celebra la Pascua, él celebra es la cena con sus discípulos. Él no toma la Pascua con los discípulos. Es un error garrafal pensar que eso que hoy llaman la Santa Cena es la misma Pascua. No, Yeshua pone una nueva fiesta, pone la fiesta que va a reunir todo lo que Él es, todo lo que significa. Ahora esa es la fiesta para nosotros. ¿Cuál fiesta? Pues la cena del Señor, donde Él dijo, este es el nuevo pacto que celebro por vosotros, mi cuerpo. Este pan representa mi cuerpo que es partido. Acuérdense del tema del velo del santuario que se rompe. Y esta copa representa mi sangre que es derramada para el perdón de los pecados. Bueno, aquí estamos destrozando entonces todos esos conceptos que traíamos, errados por supuesto. Entonces, les reitero, Yeshua no está celebrando la Pascua cuando se reúne con los discípulos y le lava los pies y les da pan y les da vino, no. Él está celebrando incluso esa fiesta. La habría celebrado, de ser la Pascua, la habría celebrado el día equivocado, porque él está reunido el 13 de Aviv, el 13.
de Aviv con los discípulos, pero no está celebrando la Pascua. El lejem, que es el pan, su cuerpo, y el kiddush, que es el vino, o que representa su sangre. ¿Está bien? La gavilla o la manojo debía mecerse al día siguiente, al día de reposo o Shabbat. Entonces la Torá da una pista del Shabbat semanal también. Todo esto que les estoy dando lo pueden verificar buscando en Google toda esta información. Entonces Yeshua tuvo que despertar un 17 en la madrugada. Estamos hablando de Aviv, del primer mes, por allá en abril, la equivalencia en abril, porque él es la ofrenda mecida. No era sábado, no era domingo. Saquémonos esa idea de la cabeza, ¿no? Por eso es que nos cuesta tanto hallar el calendario verdadero, porque tenemos sembrado es el gregoriano en nuestra cabeza. Pero ya estamos derrumbando todo eso. Y aquí tenemos una vez más al mes de Aviv, el primer mes. Todos los meses de Aviv son exactamente lo mismo. No hay cambio, no hay ningún cambio. Y el día 49, viene entonces la fiesta de las semanas, que también debe ser un Shabbat, ¿no? Es el día 49. Bueno, vamos a detenernos aquí un momento, porque vamos a pasar entonces, todo esto se ajusta por supuesto al calendario de Enoch, ¿no? De Hanok. Vamos a mirar aquí algún texto más. Pero miren, aquí acabo de encontrar algo que me parece significativo. Entonces todo se ajusta perfecto, todo viene bien, pero viene un pequeño problema. Todos estos descubrimientos los hicimos con mucho estudio, con mucho análisis, orando y pidiéndole al Padre. Entonces, si bien es cierto que el calendario gregoriano actual, échenlo a la basura. Eso no sirve, eso no... O sea, si tú piensas que vas a coger un calendario que lo inventaron los paganos y que lo vas a traer y lo vas a ajustar disque para adorar al Creador, pues es lo más absurdo que puede haber, con nombres de dioses, con nombres de demonios, ¿no? Hasta los días de la semana se llaman como esos dioses. Entonces desecha el calendario gregoriano y juliano, la gente pensando que sábado es igual que Shabbat, ni siquiera saben qué significa Shabbat, ni siquiera conocen las fiestas, no conocen Bikurim, no conocen Yom Teruah, no conocen Yom Kippur, es decir, un total desconocimiento de la Biblia y no abren su mente a buscar otro tipo de cosas, pues les va a ser imposible. Pero bueno, ya ahí vamos acercándonos a descubrir las cosas y digo, no, por aquí es, y toda esta exposición que hace la profesora Raquel Elior de todo, cómo era de perfecto el calendario. Incluso por ahí vi un video donde explicaban acerca de las 2 columnas que habían en el templo de Shlomo. Primero fue el Mishkan, fue el santuario que era movible y que era desarmable, que tenía las cubiertas de las cuales hablamos en un video pasado, que simbolizaban el cuerpo de Yeshua, en fin, bueno. Ese santuario luego viene y lo construye Shlomo, ¿verdad? El famoso templo de Salomón. Y por ahí se cuenta que los rayos del sol, el primero de Aviv, ese templo fue construido con una maestría impresionante, con una arquitectura, una inteligencia. No por nada se dice que Shlomo fue el hombre más sabio de la tierra, ¿no? Que venían otros reyes de otros países, otras naciones a consultarlo porque era un hombre sabio. Entonces su templo, el primero de Aviv, entraba el rayo del sol y era el único día del año donde la posición del sol hacía que entrara un rayo de luz por la puerta, la puerta del templo, por esas 2 columnas, entraba un rayo del sol y golpeaba la última pared del templo. Era el único día donde el sol podía atravesar el templo, y eso los sacerdotes lo tomaban como la prueba de que era el primer día del año, el primero de Aviv, y entonces había una gran celebración, un gran sonido de shofar, de trompeta. Y bueno, todo eso nos fue llevando a decir, claro, tiene que ser así. Pero sin embargo tuvimos un problema, un pequeño problema, porque cuando pareciéramos haber descubierto la verdad clara y absoluta, se nos presentan algunos interrogantes que no son fáciles de contestar. Y el primero es ¿cuándo es el primer día del año?
¿no? Podríamos decir que es X o Y día exacto como el 20 de marzo y dejarlo simplemente así, pero siempre aparecen algunas discrepancias, digo yo. El asunto no es muy claro, no al menos para la mayoría de astrónomos o conocedores del tema, y estas dudas hacen que hoy en día nos encontremos en internet con varias docenas de calendarios de Enoch diferentes el uno del otro. Tanto señalar que el primer día de Aviv para unos resulta un día y para otros resulta otro. Entonces uno le ponen, uno le restan, aquí cortan, aquí añaden. Luego dicen que el sol, que las estrellas, que el día de Josué que fue acortado, luego que la cebada debe ser observada en Israel, unos que sí, unos que no, y llega un momento en el que uno dice, realmente no sé, sé que por ahí para el 20 de marzo más o menos es la fecha, pero no estoy muy seguro. Entonces, después de varios meses, vino a mi mente aquello de que el Creador ocultaría sus fiestas y que el pueblo erraría en calcular. Eso lo dice el libro de Enoch, y la misma palabra también creo que fue en Oseas donde leímos que era una profecía, que el pueblo que él iba a esconder sus Shabbat, sus fiestas que serían ocultadas de nuestra mirada. Entonces luego tenemos que hacer un viraje de análisis, de reflexión, para decir, bueno, entonces, ¿será que él no está interesado en que después de Yeshua celebremos la fiesta, celebremos Shabbat? ¿Qué es lo que él está interesado? Porque si él mismo ocultó, él permitió que todo eso quedara oculto, que la misma movimiento cristiano esté totalmente ciego respecto a eso, pues entonces digo yo, pues será voluntad del Padre que eso esté así oculto y que sea tan difícil hallar ese primer día de Enoch, del calendario de Enoch, y viene a mí como esa brisa, ese entender de que la Torah es Yeshua, y nos estamos moviendo a pensar que lo más importante no es tanto celebrar esas fiestas, sino su espíritu, lo que había escondido detrás de ella. Por eso necesitamos el entender ese espíritu de la Torá, lo que él buscaba, ¿no? Y entonces aquí llega como una solución a este dilema, porque recuerden que la Torá apuntaba a Yeshua como centro y figura de lo que había por venir. Pablo mismo dice que la Torá es sombra de lo que había por venir. Porque venido Yeshua, como realidad de esa Torá, habría que verlo a él y no a la Torá misma. Es decir, que si el Shabbat era una figura de Yeshua, lo que él deseaba era enseñarnos a través del Shabbat que él, Yeshua, es nuestro reposo. Nuestro reposo no es un día, sino es una persona. ¡Wow! ¿Me hago entender? ¿De qué nos sirve guardar un día si vivimos estresados, angustiados, miedosos? Cuando en realidad lo que Yeshua quería enseñarles con el maná a su pueblo era que Él era el que les proveía de alimento, que Él era el que estaba para su cuidado, que Él les daba la ropa, que Él no permitía que las ropas se envejecieran y las sandalias. Nunca fueron a un almacén a comprar ropa durante esos 40 años en el desierto. Eso era lo que Él quería que aprendieran con el Shabbat, no tanto que dijeran, hoy es Shabbat, qué pereza, tengo que quedarme aquí en la casa, que el cultivo, que la empresa, que la no sé qué. ¿Me hago entender? Él quería enseñarles algo con el Shabbat. No era tanto porque guardaran un Shabbat. Entonces podemos entender mejor el llamado de Yeshua: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mateo 11:28. Y es que es por demás lógico que así sea, ya que si él dijo que toda la escritura testifica de mí, como lo dijo en Juan 5:39, debió ser porque así es. Si el Shabbat es un día de gozo, un día de paz, es porque vivir con Yeshua debe ser precisamente eso. Él lo repitió incansablemente: no tengan miedo, tengan fe, tengan ánimo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí.
Entonces Él es el Rey poderoso, hay que confiar en Él. Un observador de la ley de la Torá carente de este significado es francamente alguien absurdo. No estamos en contra de observar el día del Shabbat, pero viene a ser un descanso insípido, carente de significado, y nos convierte inmediatamente en fariseos modernos, a quienes bien podrían ser dirigidas las palabras de Mateo 23, porque Yeshua es el verdadero Shabbat. Él les dijo: ustedes se la pasan escudriñando la Escritura, la Torá, creyendo que ahí hay vida eterna, pero esa Escritura habla es de mí. Entonces, cuando experimentamos fe y tranquilidad en esta tierra, cuando hallamos el verdadero reposo para nuestras almas, entramos en Shabbat. ¿Por qué, según Hebreos 4, los israelitas no entraron en Shabbat? Porque no confiaron en Él, porque no tuvieron fe. Entonces, no es tanto el día, sino la disposición, la relación que tenemos con Él. Un día en el que no trabajemos para nosotros, sino para nuestro prójimo, que nos permitamos experimentar el amor del Creador. El día, entiendan, el día no es un fin, sino es un medio para acercarnos y experimentar el amor del Creador. Por ejemplo, la Torá decía que todas las casas de Israel debían tener una cerca en el segundo piso, una cerca, un vallado, unas rejas. Y alguien que diga: hay que cumplir la Torá, entonces su casa tiene que llevar unas rejas que rodeen, simplemente porque hay un Dios en los cielos que le gusta ese modelo de casas. Por supuesto que no. Por supuesto que yo puedo ver es el amor del Creador para que los que se subieran al segundo piso pues no se fueran a caer, los niños, los ancianos, la gente no se fuera a tener accidentes. Por eso puso la ley de la reja en el segundo piso. Entendamos que es el espíritu de la Torá, es lo que se esconde detrás y no la ley en sí misma, porque la ley en sí misma es letra muerta. También la Torá decía: cada uno lleve una estaca y cuando le dé ganas de hacer sus necesidades hará un hueco en el campo señalado, hará sus necesidades y tapará allí. Pero francamente no veo a los que defienden tanto la Torá escrita llevando una estaca por la calle, ¿no? Ahí sí se hacen los sordos. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que el espíritu de la Torá no es la estaca. ¿De qué le serviría al Padre que yo cargara una estaca todavía en este año 2022? Lo que Él quiere es que sea una persona aseada. ¿Me hago entender? Entonces, seguramente si Él nos diera Torá hoy, nos diría: no se hagan por ahí de las necesidades en cualquier lado, usen los baños públicos, igual que las leyes dietéticas, ¿no? Hoy agregaría: y no coman nada frito, y no coman azúcar, y no coman harinas, en fin. Porque lo que hay detrás de la Torá es el amor, es el amor. Entonces, Yeshua restó importancia al día como tal y le dio más sentido al amor a los demás que al mismo acto religioso legalista de obedecer. Entonces, ¿qué hacía Yeshua el Shabbat? Curar y ayudar a los demás. Él dijo que venía a darle el verdadero significado a la Torá. Y eso también incluye el Shabbat. El Shabbat tiene un verdadero significado. Si yo le preguntara a un adventista, a un mesiánico, hoy en día, que descansa un día, el sábado, porque ellos creen que es el sábado, y le preguntaran cuál es el espíritu de esa ley, solo me dirían que lo hacen porque es un mandamiento y hay que cumplirlo. Sí, pero ¿por qué hay que cumplirlo? ¿Por qué? No lo saben, solo porque hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, las patillas, las peyot, dejarlas largas como lo hacen los judíos, porque la Torá lo dice, pues en su momento tenía un valor, ¿verdad? Lo que hay que entender es porque al Padre le gustaba que tuvieran las peyot largas, y es muy sencillo, porque en ese tiempo culturalmente los demás pueblos cananeos se rapaban completamente, se afeitaban la mitad o sea, los lados de la cabeza en honor a los dioses paganos. Así que el Padre les dice: ustedes no van a ser como ellos, y
y van a dejar que crezcan sus patillas, sus peyot, porque quiero que sean diferentes a ellos. Muy seguramente, si la Torá se diera hoy en día, nos podría decir no usen la cruz esvástica de los nazis, de los que siguieron a Adolfo Hitler, porque esa cruz representa cosas que no van de acuerdo a mi voluntad. Entonces, yo quiero que entendamos que cada cosa en su momento el Padre ha venido cambiando, ha venido diciéndoles de acuerdo al contexto que les rodea. Por eso cuando llega Yeshua, ve pertinente modificar algunas cosas en la Torá, no el espíritu, sino las letras de la Torá. Y entonces les dice, cruelmente les dice, o bueno, cruelmente no es la palabra, pero sí radicalmente les dice en Mateo 23, les dicen, ustedes se han equivocado porque se han ido totalmente a la letra y han olvidado el espíritu de la Torá. Le dice a los fariseos, ustedes son gente hipócrita que guardan porque sí, gente que obedece sin entender nada, sin entender por qué, a pesar de que la ley nos parezca absurda, ruda y áspera, mientras por dentro estamos deseando que esa ley no existiera. Nos sentimos orgullosos por ser el pueblo escogido y obediente, pero cuando decidimos guardar un Shabbat y lo hacemos buscando el espíritu de la ley de amor, sin obligación, sin imposición, sino motivados por un deseo de amor, pues creo que resulta ser bueno. No estoy diciendo que sea malo, por supuesto que no, pero la motivación debe ser específicamente el amor. Cuando nosotros nos casamos enamorados de nuestra esposa, esa novia que tuvimos y que estamos enamorados, nadie te entrega un libro con las instrucciones diciendo qué hacer y qué no hacer. Se supone que el amor es lo que modela todas nuestras acciones. Tú no le preguntas a tu esposa, óyeme, ¿cuántas novias aparte de ti puedo tener? ¿Cuántas amantes puedo tener? No, eso está implícito en el amor. Entonces, no necesitamos leyes cuando el espíritu que hay dentro de nosotros es el amor. La gente o los mesiánicos equivocadamente creen que cuando Yeshua dice que quien lo ama cumple sus mandamientos, se está refiriendo a los mandamientos de la Torá. No, se está refiriendo a sus enseñanzas, a lo que Él enseñó. ¿Está bien? Entonces, es simplemente de estudiarlo, de analizarlo tal como Yeshua nos lo presentó. Un día sin ataduras o restricciones, sino únicamente modulado para el amor a los demás. No es sentarse todo un día con los doctores de la ley estudiando gematría y los códigos de la Torá. Ya Yeshua eso lo consideró como algo absurdamente legalista. Él quiere que dejemos los templos, que sirvamos en la calle. Debemos volcarnos al prójimo, a darle algo que solo nosotros podemos darle, el amor del Padre a través de nuestras manos. Por eso Él echó abajo ciertas normas del Shabbat, por eso las vio como inoficiosas, como algo realmente en contra del espíritu del Shabbat. No nos dijo haz esto, no hagas esto, porque cada cosa debe estar modulado es por el amor. Entonces, si deseas guardar un día, pues ve a la calle, guárdalo allá con el necesitado, como mismo Yeshua nos dijo. Si quieren hacer una fiesta, háganla, pero no se hagan la fiesta para ustedes mismos. Inviten a los cojos, a los mancos, a los pobres y hagan fiesta y regáleles comida y regáleles ropa y regáleles amor. ¿Ve? No es tanto los actos, sino qué mueven los actos. ¿Por qué es pecado o puede considerarse pecado celebrar un cumpleaños? Porque te vuelves un pequeño Dios en el cumpleaños, te traen regalos, te felicitan y al Padre que a quien es el verdadero actor de nuestra felicidad y de nuestra existencia. Entonces, todo eso lo aprendemos es estudiando este tipo de cosas. No pierdas adorando a un Dios en un templo, allá sentado todo el día, allá aprendiendo cosas inoficiosas. El texto es claro, el de Mateo 25:31, en decir, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, en la calle y me hospedaste, en la cárcel y me visitaste. Mateo 25:31, no lo olviden. Entonces recuerda que tu Shabbat es Yeshua,
Y no es el día lo que importa. Quien importa es el prójimo. Eso fue lo que Yeshua nos estaba diciendo cuando fue a sanar al cojo, al paralítico en Shabbat. Toma tu lecho y anda. Eres más amado que el mismo Shabbat. Y cuando lo atacaron, Yeshua dijo, yo soy Señor, yo soy el dueño del Shabbat. Yo misericordia quiero, no sacrificio. Es decir, abolió esa letra de la Torá para darnos un sentido más espiritual de la Torá, el sentido espiritual del amor. Eso es lo que Yeshua está interesado. Recuerda que del amor pende toda la ley, Mateo 22:40. Lo que Yeshua nos enseñó hasta la saciedad es que misericordia quiero y no sacrificio, Mateo 9:13, no lo olviden. Es que el amor está por encima de cualquier mandamiento, de cualquier ley. Si por amor al prójimo tuvieras que violar una ley, escúchenme bien lo que les voy a decir, si por amor al prójimo tuvieras que violar una ley, estás perdonado, porque el amor cubre multitud de pecados, 1 de Pedro 4:8, ¿qué les parece? Es el amor, el cemento que pega todos los ladrillos. Significa que si trabajaras el Shabbat para conseguir dinero y llenarle el estómago a una persona que está hambrienta, ¿qué crees que diría el Padre? ¿Que estás pecando? ¿Que estás rasgando los vestidos? No, te diría, hijo, eso es lo que hay que hacer. Porque no es la observación religiosa lo que el Padre busca de ti. Lo que busca es sembrar en ti el amor. Dios es amor, dice Yohanan. Entonces, que si analizas el actuar de Yeshua respecto al Shabbat, no lo vas a ver haciendo lo mismo que hacían los fariseos con sus cientos de reglas, ¿no? Para no violarlo. Verás a un Yeshua que dijo, mi padre trabajó y yo también trabajo en Shabbat. ¿Cuál es el trabajo? Pues servir. Para eso no hay prohibición, mi hermano. Juan 5, después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Entonces dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, acuérdense del estanque llamado en hebreo Betesda. Allí se reunía la multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos. Esperaban que el agua se moviera porque decían que un ángel descendía y si podían llegar de primeras, pues iban a ser sanos. Entonces dice que Yeshua se encontró a un hombre de 38 años enfermo y cuando lo vio acostado, le dijo, ¿quieres que te sane? ¿Quieres ser sano? El Señor le dijo al enfermo, pues es que sí, yo quiero ser sano, pero no alcanzo a llegar el agua porque mírame. Entonces Yeshua le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿No? Y fue sanado, tomó el lecho, tomó la cama, algo que estaba prohibido en día de reposo, en día de Shabbat. Entonces dice allí que los judíos una vez rasgaron sus vestidos y le dice, ¿cómo es posible que estés violando la Torá? Y el Señor Yeshua le dicen, ¿qué es más importante? ¿No? Porque luego lo interrogan. Entonces esa fue la contesta de Yeshua, mi padre hasta ahora trabajo y yo también, ¿no? Y dice que por eso los judíos procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de Shabbat, sino que también decía que su padre era Dios, se hacía igual a Dios. Y entonces todas estas cosas nos enseñan el verdadero espíritu que Yeshua quiere implantar en nuestro corazón. Entonces, vamos a pasar a Hechos, capítulo 2, versículo 43. Vayan, léanlo. Dice que sobrevino temor a toda persona. Esto ya es después de la muerte de Yeshua. Eso ya es a vísperas de que cayera el conocido como Pentecostés, ¿no? Que Penta es de 50, porque eran 50 días después de Pascua. Pente, por eso porque es en griego. Así que estábamos en este tiempo en que se iba a cumplir la fiesta de Pentecostés y dice que vino muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, estoy leyendo Hechos 2:43, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, las repartían según la necesidad de cada uno, preservaban cada día en el templo y partían el pan en sus casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios, y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos, ¿no? Y ese día
sucedió algo trascendental, perdón, y maravilloso. Por un lado estaban los guardadores de la Torá, o fariseos, ya señalados por Yeshua como hijos de Satanás por su hipocresía. Ellos estaban estudiando Torá y son muy buenos en ello, debo decirlo. Conocen cada tilde y cada verso de memoria. Es difícil ganarles a ellos en un debate con textos de la Torá. Es muy difícil. Yo he hablado con algunos judíos ortodoxos y realmente son apabullantes porque conocen la Torá. Así que a un judío ortodoxo solo se le gana con Yeshua, ¿no? Con Yeshua ya la cosa cambia y cuando ellos se enfrentan a Yeshua dicen, no, ese es un mentiroso y yo no le hago caso a él. Pero nunca pretendas enfrentarte a un judío ortodoxo con la Torá porque vas a perder. Entonces, allí están los religiosos, matan a Yeshua, son ellos los que lo odian a sus seguidores, los asesinan. Los enemigos de la verdad eran los que decían tener la verdad, ¿no? Los que eran más religiosos fueron los asesinos porque la religiosidad es enemiga de la verdad. Ya les he repetido hasta el cansancio que la verdadera prueba de que una persona tiene el Espíritu Santo es el amor que le prodiga a los demás. ¿Qué reacciones tiene frente a los demás? Y se van a sorprender porque no son los que cargan la Biblia debajo del brazo, no son los que van y quiebran su espíritu en un templo, generalmente no. Entonces, la gente que tocó el Evangelio del reino de Yeshua son los escogidos que entendieron su mensaje, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo interesante es que una vez Yeshua muere, resucita, viene la promesa del Ruach, ¿no? Del Ruach HaKodesh, de la brisa sagrada, que no es más que la presencia de Yeshua en forma espiritual. Entonces ocurrieron milagros, portentos, y me llama la atención es el ambiente que sobrevino al tener el Espíritu en sus corazones. No dice que se volvieron eruditos expertos o que usaban el templo para hacer largas oraciones. Lo que menciona es que pusieron el amor en práctica. Se amaron los unos a los otros. Ya nada era de ellos, todo vino a ser compartido en el amor. Y eso es el Evangelio del Reino verdadero, en práctica, en acción. ¿Quieres saber cómo se debe vivir cuando está el Espíritu Santo en nuestros corazones? Pues lee Hechos 2:43. Ese es el resultado de la llegada del reino de los cielos a mi corazón, el amor al prójimo. Es la medida de justicia. Todo lo que está untado de odio, de egoísmo, de mezquindad, es fruto de la carne. Es cualquier cosa menos el Evangelio del Reino. Vivir en amor es no odiar, es no hacerle daño a los demás, es considerar a los demás, es estar siempre dispuesto a bendecir antes que maldecir, es vivir dignamente para los demás sin importar si ellos te odian. Entonces, amémonos los unos a los otros, pongamos en práctica el amor con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros vecinos, perdonemos, vivamos esta atmósfera tan linda y ese es el cumplimiento de la ley, ese es el cumplimiento de la Torá. Nuestro Padre les bendiga y les guarde.